Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Es un orgullo el encuentro, el poder encontrarnos. Realmente ha sido muy emotiva toda la mañana, ¿no? Sí. No sé qué les parece a ustedes. Sí. Fue maravilloso. La verdad que 50 años de historia, de lucha, de compromiso por la educación pública y sinceramente fue una mañana maravillosa. Así que gracias por estar aquí, por haber elegido este espacio y decirles que bueno, que nos encontramos en este lugar en el que estamos realizando nuestro congreso pedagógico, ¿no? Los 50 años de nuestra querida Confederación de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, el espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex-ESMA, fue un centro de detención y desaparición clandestina por la que pasaron más de 5.000 compañeros y compañeras. La mayoría de ellos fueron víctimas de los vuelos de la muerte, perteneció a la Marina y fue territorio de Macera, del Tigre Acosta y de otros genocidas. Los pocos sobrevivientes fueron testigos del error y sus testimonios fueron claves en el juicio de la Junta por Memoria, Verdad y Justicia y en la condena a los genocidas. Esta semana la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad, por eso estar acá hoy tiene un significado especial en un lugar donde el horror, la muerte irrumpió con la vida, porque debatir sobre la escuela pública y el derecho a la educación es hablar de vida y de amor, con nuestros pibes, con nuestros alumnos, alumnas. Así que bienvenidas al Congreso Pedagógico y bienvenidos y bienvenides. Bien. Bueno, como ustedes verán, vamos a tener un panel de lujo hoy, ¿sí? Estamos en un panel donde denominamos Justicia, Derechos Humanos y Género. Y vamos a compartir este panel con tres compañeras. Natalia Salvo es abogada, laboralista, especializada en Derecho Social, brinda asesoramiento en distintos temas del ámbito gremial, así que le damos la bienvenida a Natalia. Y Yamil fue panelista de Caníbales, un programa exactamente, excelente, no sé si lo veía, que la teníamos sentada en una mesa donde la compañera se imponía en esa mesa. Muy bueno. Sí. Muy buena. Yamile Sokolovsky, profesora de Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y es nuestra secretaria de Género de la Central de los Trabajadores Sociales y Trabajadores. Bienvenida, Yamile. Y bueno, la verdad que encima de estar en este espacio tan fuerte, ¿no? Además de eso, nosotros nos encontramos en una aula muy especial, que es el aula de Carlos Fuente Alba, ¿sí? Hace aproximadamente 17 años que los y las docentes de este país, junto con CETERA y con ATEN, nuestro hermano sindicato de base de CETERA de Neuquén, venimos luchando por justicia completa por el maestro Carlos Fuente Alba. Este marzo pasado, la justicia determinó que la cúpula policial fueron penalmente responsables de la muerte de Carlos Fuente Alba. Este fue un triunfo de la lucha colectiva que mantiene viva la memoria y la lucha de nuestro entrañable compañero maestro Carlos Fuente Alba. Así que decimos: Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Y bueno, lamentablemente hoy no puede acompañarnos Sandra Rodríguez, ¿sí? Pues está un poquito delicada de salud, así que quien va a tomar la palabra es nuestra compañera Emilce Busto. La compañera fue secretaria de Derechos Humanos de ATEN en el 2018 hasta el 2021 y hoy es la actual secretaria de Diversidad y Género de ese sindicato. Así que bienvenida, Emilce, gracias por acompañarnos.
Y les cedo la palabra para que comiencen, nos podemos después presentar, ¿sí? O por lo menos rápidamente decir qué provincias están presentes aquí, y cuando debatamos, charlemos entre nosotras, nosotros, nos vamos a ir diciendo de qué sindicato de base de CELTERA pertenecemos, ¿qué les parece? ¿Sí? No sé si quieren decir rápidamente de qué provincias estamos presentes. La Rioja. De La Rioja, bien. Santa Fe. Bien. Corrientes. Bien. Ciudad de Buenos Aires. De Cava. Cava, ¿quién más? Tucumán. Tucumán, bien. Chaco. Chaco. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires del interior. Del interior, bien. Acá, provincia de Buenos Aires, Ensenada. Ensenada. Conurbano. Conurbano, Buenos Aires, pero tenemos una extranjera, me parece. Sí. Bueno, pero latinoamericana. Muy bien, viva la América Latina. De Costa Rica, Gabriela Bonilla, para servirles del Observatorio de Política Educativa de la Internacional de la Educación. Y feliz cumpleaños. Gracias, Gaby, por compartir. Y bueno, Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires. San Martín. San Fernando. San Fernando. Muy bien. Neuquén. Neuquén. Muy bien, Neuquén. Buenísimo. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Bien, Nati, ¿te escuchamos? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas y a todes. La verdad que cuando me convocó Sonia, para mí siempre es un placer hablar, y sobre todo estos temas tan centrales, y fundamentalmente cuando un gremio, ¿no?, cumple años. En un momento en donde, no me voy a cansar de decirlo, hay una fuerte criminalización sindical, hay un retorno a la penalización de todos los que son los derechos sociales, y no hay nada nuevo bajo el sol, como nos decían los abuelos y las abuelas. Y esto lo digo porque a veces me parece que nos esforzamos en hacer análisis coyunturales, cuando en realidad quien tenemos enfrente, el verdadero y el efectivo enemigo, no los hace. Siempre tiene el mismo sujeto histórico político a quien denostar, a quien estigmatizar, o en este caso penalizar. Y pensaba lo trascendente que es que sea un gremio docente, ¿no? Un gremio que siempre fue punta de lanza respecto a las reivindicaciones salariales, pero también fue objeto de persecución por la misma tarea central y fundamental que hace para la construcción del pueblo los docentes y las docentes. Y también pensaba en el año que se constituyó el sindicato, no es casualidad, ¿no? Porque tampoco me voy a cansar de decirlo, sobre todo ahora uno siempre habla en el microclima y supone que todos y todas están empapados de la cuestión. Pero me parece que hay una fuerte invisibilización de lo que sucedió en la última dictadura, que no es ni más ni menos que lo mismo que está sucediendo en términos de derechos sociales actualmente. Por supuesto con una gran diferencia, ¿no? Recién Lilia hablaba del lugar donde estamos, ¿no? Que se nos hiela la sangre a todos. A mí me contaba, ¿viste el avión? Dije, no lo vi, lo voy a ir a ver después. Entonces, eso es historia y eso es memoria. Y no por casualidad también, es un punto que vienen a cuestionar y a resignificar. A mí me hiela la sangre cuando el enemigo usa nuestro lenguaje. Un lenguaje construido en base a sangre, historia, a simbolismo, memoria, por ejemplo, derechos humanos. Y la verdad que creo que eso es lejos de ser o resultar un fenómeno consecuencia de una radicalización del sector nacional y popular. Esto es lo contrario. Me parece que se ha tenido miedo a hablar incluso de la guerrilla armada, de no homologar las dos situaciones. No, era un tema que no era conveniente y bueno, es un tema ríspido. Y ahí están. Avanzaron sobre el tema ríspido y tabú. Y es un proceso que viene de unos años a esta parte. Porque yo recuerdo, y ustedes recordarán también, que en el 2015 se hablaba del curro de los derechos humanos. ¿No? Y se empieza a generar una suerte de enemigo interno, patologizando un sector de la sociedad. Tampoco me voy a cansar de decirlo. El que es peronista o el que es kirchnerista antes era un subversivo, hoy es un enfermo interno, una enfermedad, una patología, un residuo de la sociedad que hay que, lamentablemente, como solución final, llevarse puesto o extirpar. Ojo con eso, exterminar.
porque tenemos candidatos que hoy en día están hablando de exterminar un espacio político. Con el juego, abiertamente, con el juego democrático, ese es el tema. Es lo mismo, yo lo voy a decir en lenguaje académico, lo mismo que venga la paloma, te cae el tablero de ajedrez y vos tengas que seguir jugando. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros y nosotras, y las abuelas y las madres, y el movimiento obrero, le costó muchísima sangre. Los estudiantes también, hace poquito pasamos del 16 de septiembre, que tiene mucha carga simbólica para nosotros. No solamente se cumple un aniversario más del golpe de Estado del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, sino otro aniversario más de la Noche de los Lápices. Y esto lo quiero vincular también, por eso digo, se está deshistorizando de lo que pasó en la dictadura, y pasó por una cuestión económica. Es la economía, estúpido, como dicen. Y bueno, en esa clave, los gremios tienen una función central, y vaya se lo tiene el gremio de la educación, donde también tuvieron que elaborar un manual del buen y de la buena estudiante, ¿no? No por casualidad, el 50% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras. Me parece que hay cierta vergüenza de hablar de los gremios, incluso de los malos propios, ¿no? Porque también existen. Y a mí me parece que el retroceso en la retaguardia de esa narrativa, de ese discurso que crea realidad, es lo que nos hizo perder. No, todos con el diario del lunes la vemos mucho más clara. Me parece que es lo que nos hizo perder. Y retorno al tema de la economía. Y es la economía porque cuando se creó CETERA teníamos un nivel de pobreza inferior al 6%. Teníamos una participación de los trabajadores y las trabajadoras superior al 50%. La vicepresidenta lo destaca muy bien. En el año 53 y en el año 74 es donde la distribución de la torta de lo que producimos era donde participaban los laburantes. Y esto se traduce en salario, pero se traduce en derechos también. Se traduce en movilización. Estamos en un aula también con una carga simbólica muy importante, ¿no? El aula que lleva el nombre de Carlos Fuente Alba. Y ahora también lo voy a conectar eso con justicia, porque es fundamental. Pero digo, ojo que estamos hablando de una economía en donde el trabajo efectivamente dignifica, no estamos cuestionando las bases del capitalismo siquiera. Estamos diciendo, tenemos derechos, necesitamos participar como sujetos políticos y también necesitamos un sueldo, derechos indirectos, como se les llama, para ser felices. Porque lejos, sí, compañeros, quiero aportar algo que pasa. Yo trabajo en un secundario y hay un cambio generacional después de la pandemia que fue muy importante. Esa parte docente que estuvo muy cerca de lo que fue la dictadura, esa parte se ubicó, se fue del sistema en sí. claro. Vi una generación nueva de docentes donde está un poco más alejada. Para mí hay una falta de la transmisión de lo que es madre, lo que fue la dictadura, lo que fue la guerra de Malvinas, lo que fue el neoliberalismo en los 90. Yo hago una autocrítica como docente y como que renace el negacionismo ahora renace, y hasta ciertos docentes, más que nada profesores de historia que no se comprometen tanto con transmitirle no solamente la historia escrita, sino también mostrar al chico que crear un cierto vínculo con lo que fue la dictadura militar, el horror. Yo vine a recorrer acá donde están las fotografías y me conmueve las historias, pequeñas historias de cada uno que pasaba. Y por eso hay una oleada de cierto negacionismo ahora que es preocupante en la escuela secundaria. Compañero, escuchamos a Natalia y después debatimos. Yo cierro, ¿no? pero tomo lo que dice el compañero porque me parece importante, es la última faceta de la conclusión de un proceso de negacionismo, que es justamente el olvido. Por eso la memoria es tan importante. Hay un politólogo que dice que el 10%, un estadista en este caso, de la población actual tiene conciencia política de lo que sucedió en la última dictadura. Y pocos las tenemos, yo nací en la dictadura, pero pocos las tenemos de lo que sucedió en el 2001. Y estoy hablando de dos procesos de neoliberalismo. Entonces, creo que el gran logro, de ahí voy como para tampoco no extender demasiado, el gran logro de la dictadura es haber olvidado que el derecho al trabajo es un derecho humano. Cuando decimos derechos humanos no se nos ocurre el laburante, no se nos ocurre el sindicato, incluso dentro del mismo espacio nacional y popular. Lo que se nos ocurre son los derechos más básicos, lo que nosotros los abogados y abogadas llamamos de primera generación. Poder moverte, tener posibilidad de expresarte.
Ahora, ¿qué pasa con la distribución de la riqueza? ¿Qué pasa con una remuneración digna? ¿Qué pasa con la igualdad? En el marco de la relación de trabajo hay una feudalización otra vez del discurso. Y eso viene de la mano de la narrativa que crea realidad. ¿Y qué es lo que dice el compañero? El emprendedurismo, la ideología más individual. Yo sí me puse a pensar cómo se podía dar derecho constitucional en la Facultad de Derecho en la dictadura. Mi vieja es abogada y le preguntaba, y bueno, no digo, o sea, me resultaba inverosímil, plenos años 90 preguntaba esto. Ahora, se pudo, porque había profesores, como los profesores de historia que vos mencionás, que omitían la situación. Estábamos en una situación de emergencia que ameritaba llevarse puesto a la gente para refundar la nación. Y voy un poco a la temática de género y lo quiero conectar con los delitos de lesa humanidad, que no son cualquier delito, ¿no? Porque hoy tenemos a la vicepresidenta Libertad Avanza homologando una situación de quienes fueron muertos por organizaciones que obviamente estaban clandestinizadas en un momento como ese, pero no es lo mismo, porque ya tenemos una norma que lo define, el Estatuto de Roma, en el artículo 7 dice que es un delito de lesa humanidad y tiene que ir contra la población civil utilizando las estructuras del Estado. Tiene que ser un plan sistemático y no, diseminado. Pero además hay dos delitos que prescribe justamente esta norma. La desaparición forzada, que es imprescriptible porque continúa siendo. Hay todavía compañeros y compañeras desaparecidos. Y después, el robo de bebés, que tiene que ver con la sustitución de identidad, que es un delito que continúa porque hay 400 nietos que no saben su identidad. Y ahí voy a la justicia. Si hoy en día tenemos una sanción que repara, por lo menos en la historia, lo que sucedió con Carlos, una sentencia ejemplificadora, les digo que también tenemos sentencias que lo que hicieron fueron ocultar los que se beneficiaron de las dictaduras, como Blaquier. Y fíjense lo que pasa en Jujuy, si no es importantísimo la acción de la justicia que realmente sancione y penalice a los formadores de precio actuales, que son los que pulverizan el salario de todos y de todas, independientemente de si hay políticas fructíferas o no fructíferas. Y menciono la cuestión de género porque uno de los grandes delitos también invisibilizados fueron las violaciones en el marco de la tortura y las detenciones ilegales y clandestinas. Y eso también lo hemos expresado en el mundo del trabajo y lo hemos también expresado en el mundo de la política, sin temor a decirlo. Actualmente tenemos una campaña absolutamente masculinizada. Totalmente. Masculinizada. Yo, por supuesto, esto no me lo voy a poner a discutir con alguien de la derecha, pero discutámoslo dentro de adentro, compañeras y compañeros. Porque esto es central. La palabra o sea, el patriarcado es un discurso que puede estar presente en Unión por la Patria o en Libertad Avanza. Por supuesto que hay partidos que los tienen como base y axioma, la negación de la mujer, la destrucción del ministerio de la mujer, la lógica binaria, porque también lo decía Videla, de tradición, familia y propiedad. La familia patriarcal, el mamá, el papá. Entonces, nosotros pregonamos una política de inclusión, de la felicidad, del amor, en todas sus acepciones, y no una religiosidad del fuero, y no tengo nada en contra de eso, soy creciente. Creo, por supuesto, en los curas de opción por los pobres, y el tercer mundo no creo en... Pero lo que quiero decir es que tenemos que ampliar ese discurso y hablar que no se nos apropien del feminismo. No queremos una feminista como Victoria Villarroel que le dice a Rosa, yo soy la única mujer acá. Sí. Ojo con eso. Queremos en el feminismo de Francia Márquez, creemos en el feminismo de Cristina, que es a la que le quieren volar la cabeza, ¿no? Creemos en el feminismo de ampliación de derechos, creemos en el feminismo que cree que lo puede encarnar una mujer, por supuesto, en discurso patriarcal. Y vaya si no sucede. Y cierro con el tema de la justicia. Hoy tenemos un poder judicial que no sancionó por impunidad biológica a un Blaquier. Tenemos un poder judicial, una corte donde hay integrantes negacionistas, donde hay integrantes que cogobiernan. Y no quiero entrar en esto, pero tenemos un fiscal como el fiscal Stornelli que habla de la lógica de la mafia. Deben haber escuchado a Rocco Carbone hablar es un filósofo de la omertá, el silencio como forma de construcción de poder en la mafia. Invisibilización de la mujer desde ya. Bueno, lo escuché Stornelli hablando de la omertá, diciendo que la declaración de constitucionalidad de la ley del arrepentido, que fue una ley que se sancionó a imagen y semejanza del protocolo de la DEA en el año 2016, por el cual empezó la causa Cuaderno, venida y declarada bajo presión, que eso, la constitucionalidad que dijo la Corte hace 2 días, era impedir que llegue la mafia. Y eso es a mí lo que me hiela la sangre. Por eso me parece que hay que articular, ¿no? Historia, movimiento obrero, derechos humanos, trabajo, género
y justicia. Muchas gracias. Gracias, Natalia. ¿Abrimos acá el debate o nos escuchamos? Seguimos escuchando a las compañeras. Un Sigamos. aporte cuando comenzó a hablar. Y hablo, soy profe de historia, pero formada con los profes viejos. Y mi familia tuvimos presa política, mi tía que era maestra también. Y cuando hablaste del movimiento, que siempre tenemos que tener presente que la historia no se repite, pero se asimila. Por algo, el pueblo que no tiene historia no tiene futuro, por empezar. Y lo segundo, que el pulmotor de la historia y de los grandes cambios se centran en la economía, porque es lo que mueve el mundo, y el arte. Fíjense que las nuevas generaciones empezaron a presentar un arte medio chocante y entre ellos mismos, porque empezaron a hacer como ridiculizar y indirectamente empezaron a decir el comunismo no sirve, la feminista es más machista, o sea, los mismos jóvenes empezaron a usar el arte y nos están fundiendo por el lado del arte, porque los feudales, los señores oligarcas que quieren volver, que no debemos permitir, menos como formadores de seres, de ciudadanos, de derechos. Somos mujeres obreras de la educación. Yo me considero una obrera de la educación y el obrero construye y yo tengo que construir personas libres, autónomas y con una identidad, y la identidad viene de la mano. Y si tuve que pararme que me observaban las clases, porque yo empecé a enseñar cuando estaba todo el proceso y bueno, y la gente cuando tuvo Macri me fueron a observar las clases, porque yo manejaba la teoría de los dos demonios, que la estuvo hablando ella recién, muy sintéticamente, y eso estaba prohibido, y a mí no me importó, porque la di. O sea, y la censura después vino. Como mujer, en mi colegio, tuve que luchar contra propias mujeres, porque me encontré con maestras gendarmes, y yo soy maestra pueblo, o sea, chocamos. Y bueno, y llevé adelante un centro de estudiantes que nos trajeron con los chicos conocieron a Calema en el 2011, por eso el gobierno de Kirchner nos abrió para poder nosotros desarrollarnos, y ya quedaban esos profes viejos que dijo, y ya estaban a punto de jubilarse, pero creo que pasó en mí de yo aprender de aquel que se estaba yendo, y creo que, ¿por qué? Soy profe de historia, y la historia tiene las canas, tienen sabiduría, nada más. Bueno, gracias, compañera. Y soy la secretaria de género de La Rioja. Buenísimo. Emilce, ¿querés seguir? Yo escribí algo porque, digamos, es todo como muy reciente, y hablar de lo que sucedió, pero también hablar de Sandra Rodríguez como mujer, y también como colectivo de docente, que la mayoría somos mujeres, y hablar de nuestra causa que se tornó prioritaria, ¿no? Después del 2007, que es justicia completa. Es como hacer un retorno sobre uno mismo y sobre el mismo sindicato. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, es oportuno que en el marco de este grandioso y emotivo Congreso de la CETERA a 50 años de su nacimiento, las mujeres sindicalizadas de Aten hagamos hoy nuestra voz en relación al tema que fue estandarte prioritario en nuestra lucha. Lucha que se compartió con CETERA y con la Internacional de la Educación, con organismos de derechos humanos y también con todo el arte, digamos, el mundo del arte, en estos últimos 16 años, que fue el pedido por justicia completa. Y también fue instalar
lo que significaba la justicia completa, ¿no? Porque sucede, digamos, el fusilamiento de Carlos el 4 de abril del 2007, al año es, juzgado y sentenciado el autor material, pero quedaban todas las otras responsabilidades políticas e ideológicas de lo sucedido. Eso es, digamos, lo que había que seguir luchando, que la justicia sea completa, ¿no? Primero reconocer en la valiente compañera Sandra Rodríguez a la mujer que la violencia del gobierno represor del ex gobernador Jorge Sovich puso al frente de esta lucha inclaudicable por justicia completa. Siempre reconoció Sandra, y lo compartimos, que fue posible por el conjunto de la docencia de todo el país que sostuvo política y amorosamente esta causa. Sandra se transformó en una mujer política, que desde el dolor de perder a su compañero de vida alzó su voz en todo ámbito y espacio necesario para denunciar, para clarificar, para convencer y construir consensos. Puso su cuerpo para enfrentar con la razón por delante al sistema judicial de nuestra provincia, que estaba muy aliada a estos sistemas feudales, ¿no? Y que antes de irse el gobernador puso, fiscales favorables a su política. Jueces, fiscales y abogados que la hostigaron, la estigmatizaron e incluso cuestionaron su condición de legítima querellante. Repudiable han sido cada una de las diversas formas que la misoginia y el patriarcado fueron tomando como a su figura para intentar quebrarla. Reconocida por todos como la compañera de Carlos, y a pesar de los intentos del defensor de los jefes policiales, un abogado que hoy se identifica con la derecha, entre tantas otras decisiones humanamente políticas, sostuvo la vista del asesino que disparó contra Carlos y del asesino que dio la orden. Argumentó en estrados judiciales, políticos y mediáticos, desarticuló argumentos con los cuales eventuales y minoritarios sectores sindicales abandonaron la causa. Porque también en nuestros sindicatos también se produjeron algunas cuestiones de no todos tenían el mismo consenso y el mismo objetivo, ¿no? Sandra esperó, y esperamos todos, 16 años para que nos dieran la razón. Fue un crimen de Estado, a pesar de que la justicia neuquina lo había cerrado, con el arco solidario de muchas organizaciones, incluida la CETERA, la Internacional, la Comisión por la Memoria. Se llegó a la Corte Suprema y la causa volvió a la justicia neuquina. Se comprobó en este marzo, como dijo la compañera Lilia, fue una grave violación a los derechos humanos. La cúpula de la Policía Provincial fue responsable del operativo de cacería ordenado por el exgobernador, que puso en riesgo de vida a todos los compañeros y las compañeras que estaban en la ruta protestando sin cortarla. A partir de ese operativo represivo en Arroyito, el 4 de abril del 2007, nuestro sindicato tuvo que transitar y asumir como organización no solo los objetivos de cualquier sindicato, de trabajadores y trabajadoras de la educación, como son las reivindicaciones salariales, las condiciones laborales, la defensa por la escuela pública, sino que también asumió este compromiso irrenunciable en la lucha por la justicia completa. Conocer todo lo que significaba esos aprendizajes dentro del Poder Judicial, acompañando a la compañera Sandra Rodríguez. Y acá también hay que entender que esta causa, el juicio de la causa frente a Alba II, tuvo que ver con el operativo y con esas 800 compañeras y compañeros que estuvieron en esa acción sobre la ruta, y que fue el operativo de represión sobre esas. Hay otras mujeres sindicalizadas que queremos reconocer. A esas mujeres, ellas también esperaron y lucharon 16 años por justicia completa. Hablamos de aquellas que estuvieron en la ruta el 4 de abril del 2007, las que corrieron a campo traviesa con sus canastas, con las armas de los policías apuntándoles a la cabeza, que se refugiaron en la estación de servicio, que corrieron y quedaron arrinconadas en las alambradas de los campos muy alejados de la ruta. Pensaron que no volvían a su casa. Ellas vieron a Paulette disparar el arma y vieron caer a Carlos. Auxiliaron a compañeras y compañeros perseguidos por la policía. Fueron testigas de la causa frente a Alba I, identificando y denunciando a los responsables. Esas compañeras sobrevivientes contuvieron su llanto durante 16 años y, atravesadas por el dolor, también sostuvieron la lucha colectiva. Se sostuvieron a pesar del dolor y volvieron a sus aulas, a continuar con la tarea amorosa de enseñar y aprender. Abrazaron las causas del feminismo y el derecho a vivir vidas plenas, y nos abrazaron con la sororidad que nos fortaleció a todas. Nosotras conocemos sus nombres y sus rostros, nosotras sabemos que contamos con ellas siempre.
Ellas empezaron a cerrar sus heridas. Con la resolución de las causas Fuentealba II, de la que también fueron testigas y pudieron contar ante los jueces los hechos del 2007. Su testimonio también fue útil para la condena de la cúpula policial. Reivindicamos a esas mujeres y nos sentimos orgullosas de ser sus compañeras de lucha. Porque si algo tiene la justicia es que debe reparar, además de ser un ejemplo pedagógico sobre la sociedad, ¿no? Y esto me parece que es lo que se puso en cuestión en este marzo del 2023. La causa por justicia completa es la causa de todes. Atraviesa nuestra tarea áulica, nuestra lucha en las calles, asambleas, congresos, banderas, pecheras. Tan prioritaria ha sido esta lucha que la actualización estatutaria de nuestro sindicato en el 2017 establece la institucionalización de una escuela de formación sindical denominada Carlos Fuentealba y declara como objetivo prioritario para nuestro sindicato la lucha por justicia completa. Tal es la convicción de nuestra lucha que, a pesar de que la justicia nos negó la posibilidad de ser querellantes, la abrazamos con nuestra convicción de que el sovichismo, socio de Bursaco, Macri y Bullrich, debía tener una condena, que la justicia no dio, pero que la sociedad debía hacerlo. Nos quisieron escarmentar y no lo consiguieron. Intentaron terminar con un sindicato combativo. No lo consiguieron. Seguimos de pie por más conquistas para el conjunto de las y los trabajadores de la educación de Neuquén. Abrazamos y militamos la causa en la construcción de la memoria, activa en la historia del movimiento obrero, y las transformamos en un concepto pedagógico. Nunca más puede morir un trabajador por luchar. A 15 años, el año pasado, como se venía esta causa Fuentealba II, teníamos que iba a haber un juicio, no teníamos los nombres de los jueces el año pasado, pero debíamos poner en la agenda pública lo que había sucedido 15 años atrás. Entonces se nos presentó un dilema, ¿no? No sé si es un dilema, pero sí cómo hacer para que la sociedad vuelva a tener memoria sobre lo sucedido. Convertimos aquel hecho traumático del 4 de abril del 2007 en una acción pedagógica. Cómo contar el horror de lo ocurrido y el dolor de lo vivido a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo hacer esa transmisión intergeneracional de ese hecho traumático, sin que sea morboso y sin que genere los temores propios de que no se piense que es contra los policías, ¿no? Sino que es contra la institucionalidad de ese Estado que fue el que reprimió. Así hicimos lo que se denominó la carpa de la memoria. Fue un trabajo de sistematización de esos 15 años, recolectando imágenes de todo lo que se había hecho en la expresión en los diferentes lugares del país. Se construyó también el relato, la narrativa, contextualizando lo que sucedía en nuestra provincia en el 2006 y 2007, que hablábamos de un neoliberalismo tardío con el gobernador Kulisovich. Y por supuesto estuvo presente la biografía de Carlos y todo lo que era el proceso judicial. Una actividad que construyó pedagogía de la memoria, decíamos nosotras, nosotres, pero que Sandra, que estuvo presente en la carpa y que también hizo una guiada en esa muestra, dijo que también estábamos construyendo pedagogía de la justicia a esas nuevas generaciones que nunca más podían permitir que volviera a ocurrir algo así. Por último, nuestro mensaje y convicción en este Congreso de CETERA es que, como todas acá, las mujeres sindicalizadas de ATEN estamos de pie para combatir todas las políticas que las derechas proponen. Por todas las luchas que nos quedan, acá estamos las mujeres, acá estamos los compañeros construyendo resistencia y lucha. Gracias, Michelle. La verdad que cuando escuchamos esto es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque lo que uno ve en estos días en los medios de comunicación o en las redes, a ciertas candidatas o candidatas que vienen por nosotros, quieren terminar y ponen la foto de Robbie, ¿no? Esto es gravísimo, y hoy a la mañana Robbie lo decía, ponen la foto de él, pero somos todas, y todos y todes. Y fue objeto de persecución también. Su familia, en pleno Comodoro Pi, eso no hay que olvidarlo. Exactamente. Así que bueno, un poco recordaba eso porque Carlos, ustedes en ese momento... fue víctima y Marcelo Guagliardo, que es el secretario general también. Ustedes en ese momento reclamaban por mejoras salariales cuando sucedió esto. Claro. Sí, no nos podemos olvidar. La criminalización. Bueno,
Yami. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeras. Primero quiero decirles que bueno, me da mucha alegría, mucho orgullo y mucha emoción poder estar. Hace una emoción. Sí, escucharlas, por supuesto. Pero bueno, estar participando en este congreso de CETERA, organización fundamental para el movimiento obrero y para nuestra democracia, para todos quienes estamos aquí. También hemos construido nuestra propia militancia muy cerca siempre de CETERA, y aprendiendo mucho también de su dirigencia, de su militancia y de sus luchas. Y bueno, pensaba que las compañeras han recorrido ahí algunas cuestiones clave que, bueno, creo que no casualmente también estaban dando vueltas en las cosas que yo venía pensando para compartir y para conversar con ustedes, pensando un poco en esta cuestión de, bueno, este momento que vivimos tan complejo y preocupante, para pensar, bueno, como cuáles son los núcleos donde la derecha nos está atacando. Acá ya las compañeras nos estuvieron planteando con mucha claridad, que al mismo tiempo son los lugares donde sabemos que no solamente vamos a resistir, sino que vamos a seguir construyendo una perspectiva de futuro, salga como salga la salida electoral, que de cualquier modo estamos claros de que de que convoca toda nuestra energía, nuestra voluntad militante para que la salida electoral sea un triunfo de unión por la patria, pero que al mismo tiempo construyendo ese triunfo también construyamos la posibilidad de que un nuevo gobierno popular, un nuevo periodo de gobierno popular nos permita resolver las cuestiones que no hemos resuelto, e incluso las cuestiones que el propio campo popular no ha logrado entender y resolver en su propia definición política y en su propia construcción de poder popular en esta etapa. Y también pensando en los 40 años de democracia, porque me parece, bueno, Natalia decía al principio, y me alegro mucho escucharlo también, esto de, bueno, a veces parece que estamos dando muchas vueltas, ¿no? A ver cómo caracterizamos estas derechas. Creo que bueno, nos está pasando todo el tiempo en los lugares donde nos encontramos y discutimos la coyuntura, el esfuerzo, el intento por hacer esa caracterización. Hay algo de eso que es importante para entender también qué es lo que está pasando, pero a mí me parece una cuestión de fondo que no podemos perder de vista y que yo creo que es así, y es el hilo histórico de esta disputa, y es que en ese sentido, bueno, hablamos de las derechas o de una derecha que construye diferentes estrategias en cada momento histórico, pero esta es una disputa que, es la disputa constituyente de la vida política de nuestro país y de nuestra región, claramente, y es la confrontación de un proyecto oligárquico y un proyecto popular. Puede parecer una simplificación excesiva, pero creo que es el núcleo de sentido de lo que está en juego. Por supuesto que hay que ver cómo se configura esa disputa en cada momento histórico, pero es importante entender que es ese hilo histórico, ese recorrido. Y también me acordaba recién, anteayer, Sonia, en el panel de apertura del seminario de Red Estrado que se está haciendo en La Plata, que termina hoy, también está reuniendo compañeros y compañeras, con mucha participación de CETERA también. Sonia recordaba una frase de Rodolfo Walsh en algún escrito en el periódico de la CGT de los argentinos, donde Walsh, que es bastante conocido, no lo voy a poder ni parafrasear, pero donde él habla de cómo la oligarquía intenta permanentemente que perdamos la memoria, ¿no? Y de lo decisivo que es para un pueblo
poder inscribir su lucha presente en un recorrido histórico, reconocerse en las luchas pasadas, en el sentido de las luchas pasadas, y también poder proyectar desde ahí su futuro. Y me parece que eso es muy importante, y que también es importante a la hora de pensar los 40 años de democracia, porque en esta celebración de los 40 años de democracia, digamos, de una institucionalidad democrática ininterrumpida, es importante también ponerle contenido y poder ver que estamos hablando de, por ejemplo, y de una manera muy significativa aquí, del asesinato de Carlos Fuentealba. Nuestra democracia, nuestros 40 años de democracia tuvieron represión a la organización y a la movilización popular en distintas instancias. En ese momento fue un conflicto en la provincia de Neuquén. Teníamos un gobierno nacional con una definición muy clara de no, bueno, por supuesto con definiciones... Pero no con un, digamos, por sí, ejemplo, ¿no es cierto? No. Había definiciones muy claras en ese sentido. Por supuesto, era los mejores gobiernos que hemos tenido en nuestra historia, pero en esos 40 años de continuidad democrática, la democracia no dejó nunca de estar disputada, no dejó nunca de ser hostigada por los poderes fácticos, y a lo largo de esos 40 años podemos señalar distintos momentos críticos. También Natalia hacía referencia a los momentos de auge o digamos de políticas neoliberales en el gobierno en Argentina, en ese contexto de democracia, ¿no? Y creo que es importante en ese recorrido pensar cómo algunos núcleos de esa construcción de democracia que hemos hecho, porque lo que sí, sin dudas, tenemos que celebrar es que en estos 40 años la derecha buscó distintas, y sigue buscando distintas estrategias para asediar y condicionar y hacer estallar por dentro esa democracia, que yo creo que ese es lo más preocupante del momento actual, pero no lo logró. No permitimos que lo lograra, y en esos 40 años hemos construido muchos avances, ¿no? Y en esa construcción me parece que, bueno, podemos anotar muchas cosas, pero yo pensaba también en función de lo que estamos conversando acá: el sindicalismo, los derechos humanos, el feminismo y la educación pública. Seguramente podrán sumar otras cosas, pero creo que es fundamental pensar en esas cuestiones y pensar que todo eso está no en la mira, está siendo atacado expresamente por la derecha, y no nos sorprende. Bueno, también ya Natalia hacía referencia a lo que representó la dictadura, el proyecto de la dictadura, que fue un proyecto económico, político, cultural, que claramente construyó una estrategia represiva para desarticular la organización de la clase trabajadora, la organización sindical y la organización política de la clase trabajadora, y por eso tenemos ese saldo tan tremendo de la represión sobre las y los trabajadores organizadas en distintas formas en nuestro país. Y por eso hemos tenido, además, y no hemos dejado de tener, después de la recuperación de la democracia, la permanencia de una campaña antisindical. Nunca, o sea, es claro que hay momentos donde la derecha avanza desembosadamente contra la organización sindical y dice e intenta atacar nuevamente a las organizaciones sindicales, y vuelve a poner ahora, como lo hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, en la mira a nuestras organizaciones, a nuestros dirigentes, pero hay una construcción ideológica, cultural, que no dejó de desplegarse en ningún momento, permanentemente tratando de poner a las organizaciones
sindicales bajo sospecha, ¿no? Y eso es porque las clases dominantes necesitan, bueno, como decía Amado Boudou, un mundo sin sindicatos, un mundo de esclavos y esclavas, ¿no? Nosotros sabemos lo que eso significa. Ahora, las organizaciones sindicales han sido también fundamentales en la construcción de esta democracia que tenemos, en la defensa de esta democracia que tenemos en cada momento, pero además en la construcción de una democracia con contenido popular. Esto es, con una democracia que efectivamente se parezca a lo que tiene que ser, ¿no? Todos los logros en términos de conquista de derechos, no solamente en los momentos defensivos, sino en los momentos en los que nuestras organizaciones han podido consolidar como conquistas el reconocimiento de derechos generales para la clase trabajadora y sectoriales en cada uno de los ámbitos donde construimos representación, son construcción de democracia, son momentos, son acciones de construcción de democracia, de una democracia que no es solamente esa institucionalidad, sino que es una democracia con contenido. La cuestión de los derechos humanos, eso también me parece que es importante verlo y recuperarlo en perspectiva histórica. No me voy a extender mucho en eso, pero creo que también es importante ver que la lucha por los derechos humanos, que se convirtió en esto que llamamos la lucha por la memoria, verdad y justicia, no se denominaba así al comienzo, es una lucha que se fue cargando de sentidos también poco a poco, y en la medida en que en el movimiento popular, con los organismos de derechos humanos siempre presentes y en la vanguardia, se pudo construir una articulación de las luchas populares. Entonces, los organismos de derechos humanos presentes en la movilización de las trabajadoras y trabajadores desocupados o que iban quedando desocupadas en la década del 90, las madres presentes en las movilizaciones estudiantiles. Ese proceso, ¿sí?, cuidándonos, acompañándonos, ¿no?, pero también cargando de sentido y haciendo el enlace entre el sentido político de la lucha, de la militancia de los 30.000, los y las 30.000 y de todos los compañeros y compañeras que fueron parte de la generación diezmada, ¿no?, y de la construcción de movilización política en el momento previo a la dictadura y que fueron el objeto de esa represión, construyendo la relación entre el contenido de esas luchas y las luchas presentes, que además convocó a nuevas generaciones a sumarse a esa lucha y a reconocerse parte de esa historia de luchas, ¿no? Esa construcción también de un sentido denso de los derechos humanos es muy propia de la Argentina. Es muy propia de la Argentina y de la condición de nuestro movimiento social, de nuestro movimiento popular. Y creo que, bueno, y que también es lo que ha permitido, ustedes lo pueden ver, digamos, si hacemos un recorrido de cómo fueron planteándose las demandas y los posicionamientos del movimiento de derechos humanos, también reivindicando la militancia y las identidades políticas de los compañeros y las compañeras víctimas del terrorismo de Estado. Ese proceso, además, logró, cuando se logró terminar con las leyes de impunidad y avanzar con la realización de las causas penales sobre la base de una militancia y de una construcción, además de prueba, hecha por la militancia de los organismos o cercana a los organismos, organizada por los organismos de derechos humanos durante todo el tiempo en que no se podía, en que las leyes de impunidad estaban bloqueando los juicios penales. Ahí hubo un trabajo militante empecinado que fue la base que permitió después avanzar una vez que de la mano de Néstor y de la decisión de Néstor pudo avanzarse contra esas leyes, abrir el proceso de los juicios. Yo creo que cuando el proceso de los juicios llega a los responsables, a las empresas responsables
del terrorismo de Estado, no cómplices como decimos, ¿no? Sino responsables cuando empieza a aparecer el tema de papel prensa, el tema de la Mercedes-Benz y de la Ford, el tema de Techín, el tema de Ledesma. Cuando empiezan a aparecer a la vista, acuérdense de eso, ese es el gobierno de Cristina, no nos lo iban a perdonar nunca, porque estábamos llegando al hueso de lo que provocó la dictadura, el genocidio y el terrorismo de Estado en nuestro país. Eso era poner en la escena pública, no, era perseguirlos, pero además era hacer evidente cuál era el núcleo de sentido de ese proceso represivo, y que ellos seguían estando y siguen estando ahí porque siguen siendo el poder fáctico en Argentina. Un minuto y ya termino. Entonces, el proceso de memoria, verdad y justicia hay que verlo en clave política, en clave cultural y en clave económica también. Y hay que ver cómo eso está presente hoy en el modo en que se plantea la disputa con la derecha. Trato de ser breve. Vamos perfecto. Los feminismos. Me gustó mucho, compañera, en tu presentación, la recuperación de la militancia de Sandra y de las compañeras sindicalizadas allí en Neuquén. Me parece que eso es importantísimo, ese compromiso que tenemos de no permitir que se nos invisibilice y que no se invisibilice a ninguna, a las compañeras, sea donde sea que llevan adelante su militancia, no importa qué cargo tengan, no importa esa función, sino que importa que las compañeras están ahí, ¿no? Y que con ese esfuerzo militante se construyen nuestras luchas y nuestras estrategias políticas. El feminismo, si nosotros miramos la construcción del ataque que hace la derecha hoy en nuestro país y en toda América Latina, bueno, en estos días también estábamos hablando con compañeras de otros países de América Latina, es súper claro cómo se construyen estas expresiones de la derecha, poniendo en el foco las reivindicaciones del movimiento feminista. El movimiento feminista es un problema para la derecha porque es un movimiento. Yo creo que eso también es importante pensarlo y ver cómo se construyó en nuestro país en estas décadas un feminismo movimentista y popular. Esa es su forma. Por supuesto, la reivindicación feminista, la reivindicación igualitaria que está yendo, así como los sindicatos, estamos en tanto organización de la clase trabajadora, yendo directamente a cuestionar la desigualdad que estructura nuestras sociedades en clave económica, el feminismo viene a poner en cuestión la otra clave de la desigualdad que estructura nuestras sociedades, que es la desigualdad de género, y ni hablar si es un feminismo sindical, compañeras. El feminismo y ser feminista y ser sindicalistas es ser la peor enemiga del neoliberalismo y la derecha, porque estamos reuniendo esas cuestiones y estamos además poniendo en nuestras organizaciones una mirada, estamos haciendo esfuerzos para poner en nuestras organizaciones justamente esa mirada que demanda de las organizaciones sindicales asumir que la lucha feminista es una lucha sindical y no debe ser solo una lucha de las compañeras y les compañeros de la diversidad, que es una lucha de toda la clase trabajadora porque luchamos contra todas las formas de opresión. Y la primera desigualdad que tenemos que mirar es la que atraviesa a nuestra clase, que genera injusticia al interior de nuestra clase, pero además nos debilita como clase para dar la lucha por el mundo que queremos. Entonces, esa construcción feminista no puede no ser objeto del ataque de la derecha. Y al mismo tiempo, es también, como lo es el sindicalismo que reivindicamos, como lo es el movimiento de derechos humanos y nuestra
afirmación desde nuestra condición de clase trabajadora, de la lucha por los derechos humanos y de este sentido fuerte de los derechos humanos, el movimiento feminista también es parte de la esperanza que tenemos y de la confianza que tenemos de que no nos van a vencer y de que esta lucha va a seguir adelante. Quiero agregar una cuarta cuestión, que es la educación pública, que nos involucra directamente. Es claro que una educación pública, que como se decía hace un rato nomás, una educación pública que se hace cargo de estas luchas, que reivindica estas luchas y se hace cargo además del rol decisivo que tiene la educación pública en todos los niveles en la construcción de democracia, de una democracia en este sentido, de una democracia que encuentre en estas cuestiones sus pilares y de esta recuperación y actualización de la memoria histórica, digo actualización un poco también por las preocupaciones que se ponían al comienzo, ¿no? De la necesidad de estar todo el tiempo dándonos cuenta de que aquellas con quienes hablamos, con quienes generamos situación educativa, no vivieron las mismas cosas que vivimos nosotros y que están rodeados, están asediados también por otros discursos, por otras construcciones de sentido y que tenemos que escuchar, tenemos que tener la capacidad de saber qué está pasando con nuestros estudiantes para poder construir ese diálogo que permita hacer memoria y hacer una memoria con sentido. Entonces, el lugar de la educación pública es clave, ellos también lo saben y por eso nos atacan, pero nosotros sabemos que justamente nos atacan porque ahí está una de las fortalezas que ha tenido y que tiene nuestra democracia y nuestro pueblo. Última cuestión, y es que creo que en relación a la educación pública, la defensa de la educación pública como ámbito de construcción de democracia no está escindida de la lucha por la defensa de nuestras condiciones de trabajo en la educación, porque hay un proceso también de ataque a la organización sindical, de ataque a la condición docente, que también va de la mano de proyectos que pretenden desarticular y vaciar de sentido el mundo educativo y poner el mundo educativo en función de un disciplinamiento de nuestras sociedades a un mundo de la precarización del trabajo y de la vida. Esos proyectos avanzan sobre el mundo educativo, transformando en un sentido regresivo las condiciones del trabajo docente. Tener condiciones adecuadas del trabajo en la docencia es tener condiciones para poder hacer todo esto que decimos que tenemos que hacer y que es nuestra vocación política hacer en nuestra tarea docente. Entonces me parece que la defensa de la educación pública, la defensa de nuestras organizaciones sindicales, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia y de la lucha por la igualdad de géneros, la lucha por el conjunto de las reivindicaciones del feminismo, de este feminismo popular y de clase, son decisivas, que están todas presentes acá, están todas presentes en este lugar que nos convoca hoy, que es un lugar de memoria, pero que es un lugar de militancia, es un lugar que está todo el tiempo lleno de organizaciones del campo popular que seguimos discutiendo no solamente cuál es nuestro lugar en esta historia de lucha, sino cómo vamos a hacer para honrar esas luchas, las luchas de nuestros compañeros, que no puede ser otra cosa que un futuro de justicia social, de soberanía y de democracia. Así que, bueno, gracias por poder compartir.